Dear radio friends, today we're going to continue our series of messages on the last days and the signs. Queridos amigos de la radio, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes de los últimos días y las señales de los últimos días y la venida de Jesucristo. Hacemos esto hoy mirando el pasaje en 2 de Timoteo 3. Si tienen sus Biblias, les pido que la abran conmigo en este pasaje. En el versículo 1, Pablo escribe esto: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué quiere decir con los postreros días? En él, Pablo no habla aquí exclusivamente de los últimos días antes que Jesucristo regrese. Tampoco está hablando de los últimos tiempos en el que Timoteo estaba viviendo, es decir, los últimos días del reinado de Israel, del reino de Israel, antes de la destrucción de Jerusalén por Nero. Pero los postreros días en las Escrituras se refiere a la era entera del Nuevo Testamento, desde el principio, desde el tiempo de Pentecostés hasta el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Eso es muy claro cuando observamos Hechos 2 y que describe el día de Pentecostés como parte de los últimos días. Pedro en Hechos 2:17, explicando el fenómeno del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice esto, y esto está él citando al profeta Joel. Así que esta es la perspectiva que el Antiguo Testamento tiene sobre el Nuevo Testamento. Él dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los postreros días comenzaron entonces en el día de Pentecostés y se extienden hasta el día en que Jesús venga otra vez. Así Pablo habla a Timoteo de los postreros días. Estos son los mismos postreros días en los que vivimos. La explicación de esto es que Jesús está viniendo siempre a lo largo de toda la historia del Nuevo Testamento. Su venida no solo se limita al día en que Él vendrá finalmente en las nubes del cielo. Él siempre está viniendo. Esta es la manera en la que debemos entender y explicar las señales de la venida de Jesucristo, como Él está en el Nuevo Testamento también. Están siempre presentes, pero se vuelven más frecuentes y aparentes cuanto más nos acercamos al día de Jesucristo. Hay un día en que el reloj del tiempo se acabará. Nosotros nos estamos acercando cada vez más a la última hora. El texto que consideramos hoy aquí habla de los últimos días como tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos aquí significa severo o difícil de soportar. Esto es una certeza con respecto a los últimos días. Serán tiempos peligrosos. Esto es lo que el pueblo de Dios puede esperar. Si vamos más adelante en el capítulo, vemos al apóstol diciendo esto: y todos los que viven piadosamente en Jesucristo sufrirán persecución. Y dice que los hombres inicuos y seductores empeorarán cada vez más, engañando y siendo engañados. Es un error sostener la falsa esperanza de que las cosas en este mundo van a mejorar más y más. No, el pueblo de Dios tiene que ser advertido que en los postreros días van a ser peligrosos, especialmente los peligros espirituales que vendrán. ¿Cuál es el peligro de los últimos días que Pablo tiene en mente aquí? Vendrán tiempos peligrosos. Cuando piensan en eso y en el peligro de los postreros días, ¿qué es lo que les viene a la mente? ¿Cuáles son algunos de los peligros de los últimos días? Tal vez ustedes piensen en guerras en las que perderemos nuestra libertad y podremos perder nuestros derechos y propiedades. O tal vez piensen en terremotos o la pérdida de la vida, la pestilencia y la amenaza de muerte, que son algunas de las cosas que Jesús profetiza acerca de los últimos días. Tal vez ustedes piensan en el reino del anticristo y de la incapacidad que el pueblo de Dios tiene para poder comprar, que tendrá para poder comprar y vender. Y la gran tribulación que vendrá, pensamos en nuestras familias, pensamos en nuestros hijos, pensamos en la iglesia, pensamos en los cultos de la iglesia, pensamos en todas las amenazas a estas cosas, esos peligros que tenemos en los postreros días. Pero aquí es muy importante, es muy sorprendente que cuando Pablo describe el peligro de los últimos días, no habla de ninguna de estas cosas que he mencionado. En su lugar, el peligro de los últimos días es algo espiritual.
El peligro no es que nos enfrentemos a la persecución, no es el reino del anticristo, no es la pobreza, no es la muerte. Cuando esas cosas llegan al pueblo de Dios, son días de gracia, días de que experimentan la riqueza de la gracia de Dios. No. El peligro real, el verdadero peligro espiritual de los últimos días es, como dice aquí, que los hombres serán amadores del placer, amantes de sí mismos en vez de ser amantes de Dios. Ellos tendrán esto en una hipocresía religiosa, tendrán una forma de piedad, pero negarán su eficacia. El peligro para el pueblo de Dios en los últimos días no será que no tengan comida ni muebles, pero será que ellos tendrán demasiado de estas cosas y que pondrán su corazón en esas cosas. Esto es muy importante para nosotros, ya que hoy consideramos la señal de la locura, del placer de los últimos días. Lo haremos especialmente desde el principio del versículo 2 y luego de los versículos 4 y 5, después de lo que Pablo ha dicho en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrá muchos amadores de sí mismos. Después en los versículos 4 y 5, serán amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego esa advertencia, a estos evita. Esa es una de las señales de la venida de Jesucristo. Jesús envía los signos para decirnos que Él viene y nos recuerda que Jesús viene. ¿Qué es el placer? El placer es cualquier cosa que es agradable a una persona, su cosa favorita. A veces pensamos en el placer y en la locura del placer de una manera muy estrecha. Señalamos los placeres que disfruta el mundo de los impíos. Miramos los placeres del pecado. Pensamos en los placeres sexuales o en los placeres de dinero o en los placeres de que el lujo puede aportar. Entonces, al hacer esto, pensamos que nosotros no somos amantes del placer. Pero el placer es esto. Cualquier cosa que te agrada o te interesa. Puede ser una persona en la que ustedes están interesados. Puede ser una cosa, puede ser una actividad, puede ser cualquier cosa que ustedes hacen o que ustedes no tienen. Quizá ustedes sean personas de muy escasos recursos y aún así ser amantes del placer. Si miramos la Biblia, vemos que la Biblia tiene una visión muy baja del placer y de la diversión. No es porque la Biblia y el cristianismo se opongan al placer en sí o que los placeres sean malos en sí mismos. De hecho, si miramos en 1 de Timoteo 4:4, leemos esto. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. En el capítulo 6, 17, Pablo está hablando a los ricos y les dice que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él está hablando a los ricos de las cosas que Dios les ha dado, y Dios les ha dado esas cosas para que las disfruten. Dios nos creó, de hecho, para que encontremos alegría, para encontrar alegría, nuestra alegría no solo en esta creación, sino en Él. Y podemos disfrutar mientras usamos todo para la gloria de Dios, todas las cosas buenas que Él nos ha dado. Piensen en los placeres de la comida, o en los placeres del matrimonio, en los placeres de la belleza de esta creación que estamos viendo. Sin embargo, al mismo tiempo, vemos que la Biblia no habla muy bien del placer. Piensen en la parábola de los diferentes tipos de suelo, donde Jesús habla de la semilla que cae en el suelo espinoso o con espinos. Él dice en Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. A pesar de que el placer en sí no está mal, la advertencia en sí no está mal, la diversión en sí no está mal, es el amor al placer lo que está mal. La Biblia condena eso. Cuando el placer se convierte en lo más importante en sus vidas, cuando usurpan el lugar de Dios, eso es idolatría. ¿No es así? El amor del corazón. ¿Dónde está el corazón? Dios nos ha mandado y nos ha creado para encontrar nuestra alegría y nuestro placer en Él. Cuando Dios y su palabra
palabra y la adoración de Dios y la obediencia a Dios y el servicio a Dios son reemplazados por las cosas que me agradan a mí y que me complacen a mi carne, entonces me amo a mí mismo y amo el placer más de lo que amo a Dios. La palabra placer aquí en el versículo 4 es la palabra raíz de la palabra hedonismo. Tal vez algunos de ustedes conocen esa palabra. Es una antigua filosofía griega, un ismo o una escuela de pensamiento que tiene cierta visión de la vida. El hedonismo dice que ustedes determinan si algo es bueno o valioso basado en cuánto placer les da. La perspectiva de ellos es la siguiente. Debemos esforzarnos por obtener tanto placer de la vida como sea posible con tan poco dolor como sea necesario. A pesar de que eso es solo una escuela de pensamiento, una filosofía, todavía es una forma de vida y de pensamiento para muchos, no solo en la antigua Grecia, sino también en la actualidad. El apóstol está diciendo aquí que esto caracterizará los últimos días. Eso tiene sentido porque en los últimos días habrá el ascenso del anticristo y la religión del anticristo en la cual el hombre será el centro y la adoración del hombre y la exaltación del hombre y el amor del hombre y el placer que el hombre puede obtener y recibir y las promesas que el anticristo le dará al hombre de riqueza y de prosperidad. Todas las cosas que dan al hombre frente y centro. El número del hombre, 666. Ciertamente vemos eso en la cultura y en la edad en la que vivimos hoy. Puede caracterizarse o llamarse la cultura del yo. Hay un narcisismo omnipresente que está presente en todos. Y hoy que ustedes son... Y todos dicen que ustedes son el centro de su vida y de su universo. Miren, por ejemplo, las redes sociales. Los medios de comunicación social en sí no son malos, pero mira lo que exponen. La gente se muestra en maneras que puedan promover su autoestima. Piensen en la discusión de los últimos 20 o 30 años sobre el tema de la autoestima. Piensen en los estándares actuales de la moralidad. Todo el mundo hace lo que es correcto en sus propios ojos. Y la norma es esta. Si te hace sentir bien o si te hace feliz, hazlo. Esa es la respuesta de muchos a las prácticas inmorales que se han vuelto tan comunes en la sociedad actual. Piensen en el uso de drogas que ya se ha legalizado, o piensen en el matrimonio homosexual y en las relaciones homosexuales, o el adulterio y la fornicación. Si te hace sentir bien, hazlo. Piensa en la respuesta de muchos a eso. Ellos dicen, bueno, la verdad, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no me afecta. Pareciera como si esto fuera el estándar. Pero, ¿dónde está Dios en todo esto? Es una moralidad hedonista. Debemos ver lo que el apóstol tiene en vista aquí. Es al pueblo de Dios, a la iglesia. Ellos tienen una apariencia de piedad, dice él, pero ellos niegan su eficacia. El mundo impío no tiene apariencia de piedad. Ellos no se preocupan por Dios. Ellos son fieles ir por ahí negando que hay un Dios y confesando el ateísmo. No, se trata de personas que tienen una religión confesada, una forma de piedad, los asistentes a la iglesia. A veces somos muy buenos en tener una forma de religión cuando dejamos que los placeres gobiernan nuestra vida. De hecho, estamos negando el poder de Dios y el poder de nuestra piedad. Por lo tanto, tenemos aquí un serio llamado a la autoexaminación. ¿Cuáles son las cosas que más les agradan a ustedes? ¿Dejan ustedes que ellas tomen el lugar de Dios en sus vidas? ¿Que tomen el lugar de su amor por Dios en sus vidas? ¿Que tomen el lugar de su adoración a Dios en sus vidas? No debemos pensar aquí solo en pecados abiertos de embriaguez o la fornicación sexual, solo por mencionar algunos. Pero en realidad podemos hacer un ídolo y encontrar placer en cualquier cosa buena y dejar que algo que no sea mal en sí mismo
tome el lugar de lo que debería ser primero y de lo que debería tener prioridad en nuestras vidas. Una persona puede hacer esto con su trabajo, o tal vez ustedes disfrutan de la lectura, o pueden ser sus vidas y sus relaciones sociales. Podría ser sus entretenimientos, sea lo que sea que les agrade más, en lo que encuentren placer y los aleje de su tiempo de devocional y de su tiempo de estudio bíblico y de su adoración a Dios y con el pueblo de Dios en el día del Señor, el domingo. Puede ser también algo que tome su dinero, tal vez es ir de compras o un pasatiempo o algo parecido. Pronto les quita tanto de sus finanzas que no tienen nada para dar a las causas del reino de Dios. O puede ser algo que consume su tiempo. Piensen en cosas como videojuegos o actividades de lectura o recreativas, algo que podría alejarlos de sus responsabilidades que tienen, en las que podrían estar glorificando a Dios. Por ejemplo, un padre que no solo debe proveer para su familia con su trabajo, sino también debe ser un líder espiritual y crear a sus hijos y no dejar todo este cuidado espiritual e incluso el cuidado físico a su esposa. Pero ahora, si hay algún placer en la vida de un hombre que lo aleja de su vida, de su familia todo el tiempo y se convierte en un padre ausente, entonces se ha convertido en un amante del placer más que un amante de Dios. El amor a Dios se manifiesta en obediencia a su camino y su llamado por nosotros en cualquier situación en la que nos encontramos en la vida. Por lo tanto, hay muchos tipos de formas en que podemos ser hedonistas, que podemos ser amantes del placer más que amantes de Dios. Es muy importante que veamos esto, tan importante porque tenemos que llegar a la raíz de nuestros comportamientos. El comportamiento no es el problema. El problema es nuestro amor por nosotros mismos. Los hombres serán amadores de sí mismos más que amadores de Dios. Es tan importante notar esto, porque al pensar en el peligro de los últimos días, vemos que el peligro no es el placer mismo. El peligro no es lo que este mundo nos ofrece, cosas materiales, pero el peligro está en nuestro corazón. Necesitamos venir a la cruz de Jesucristo y confesar nuestro pecado de este amor egoísta que tenemos. Necesitamos crucificar nuestro viejo yo. Necesitamos hacer esto diariamente en arrepentimiento. No solamente deben sentirse mal el día de hoy cuando escuchen este mensaje debido a que tienen algún egoísmo en su corazón, sino que tienen que venir diariamente a la cruz de Jesús para matar al viejo hombre egoísta y al viejo hombre de pecado. Mi ego necesita ser crucificado en la cruz de Jesucristo. Mi ego no necesita ser aumentado, sino necesita ser destruido para que yo no sea un amante de mí mismo, sino un amante de Dios. Cuando llegamos a la cruz en arrepentimiento, esto es lo que hacemos. La cruz significa el fin de mí mismo, significa el despojamiento de mí mismo, significa que mi salvación es toda en Él. En la cruz entendemos lo que Jesucristo hizo en su amor desinteresado por nosotros. Entonces aprendemos a ser desinteresados y a amar a Dios como lo hizo Jesús con un perfecto amor y obediencia en la cruz. Por supuesto, entendemos que nunca vamos a poder lograr esto perfectamente en esta vida, porque por lo que tenemos que volver una y otra vez a la cruz de Jesucristo en arrepentimiento para tener nuestro orgullo pecaminoso expuesto por la predicación de la palabra de Dios, para que nuestro amor por nosotros mismos no sea lo que consuma toda nuestra vida, sino que lleguemos a nuestra única esperanza en la cruz de Jesucristo. Así que, pues, los últimos días serán caracterizados por el amor propio. Necesitamos ser advertidos. Vean ustedes, el peligro no son las cosas, ni siquiera son las personas que se describen aquí, pero el peligro es nuestro propio amor por nosotros mismos. Por lo tanto, ser advertidos a vigilar y a estar listos para el día de Jesucristo significa especialmente esto, que vigilemos en nuestros propios corazones contra nuestro amor por nosotros mismos, lo cual puede ser la ocasión para que seamos atraídos por las cosas de este mundo, para que no estemos poniendo nuestro corazón en el día de Jesucristo. Existe ese peligro. El peligro está en nuestro corazón, el cual ponemos en algo que queremos, en que nos volvamos descontentos, en que nos volvemos desagradecidos por las cosas que Dios nos ha dado y que se interponen en el camino de nuestro amor por Él.
entonces somos atraídos por los placeres de este mundo. Eso es importante cuando pensamos en el futuro y en nuestros hijos, la próxima generación, en el futuro también. ¿Qué es lo que sus hijos ven en ustedes? ¿Ven ellos un corazón por las cosas de Dios? ¿O ven esto, que ustedes simplemente podrían dejar las actividades espirituales y reemplazarlas con actividades recreativas? Ustedes podrían también saltarse ir a la iglesia en el día del Señor, el domingo, y pasar su tiempo en vacaciones o en actividades recreativas. Ustedes podrían gastar su dinero en las cosas que quieren o que tienen que conseguir y encontrar su felicidad en esas cosas, y al final no tienen dinero para dar al Señor. No queda tiempo para las actividades espirituales, para la lectura, para el estudio de la palabra de Dios, por leer un libro bueno en el día del Señor. ¿Qué es lo que sus hijos ven en ustedes? ¿Ven este peligro? El peligro es nuestro amor por nosotros mismos, y necesitamos estar pensando en esto entonces como pueblo de Dios. Así que al final del versículo 5, el apóstol dice acerca de aquellos que son amantes del placer más que amantes de Dios, y los que tienen una forma de piedad pero niegan su poder, que tenemos que evitarlos. Eso significa que tenemos que vivir una vida piadosa en la que nos separamos del mundo y sus ideales y sus placeres y su hedonismo. Eso no significa que tratamos a la gente en este mundo como si fueran la sociedad o que tenemos el derecho de tratarlos de una manera no cristiana. No. Tenemos que tener una semejanza con Cristo en todo nuestro comportamiento hacia el mundo. Pero cuando la actitud que enfrentamos en el mundo es uno de amor propio y amor al placer, y cuando enfrentamos esa actitud en nosotros mismos, entonces tenemos que alejarnos de ella. Eso es arrepentimiento. Eso es nuestro deber. A estos evita. Necesitamos forjar nuestras relaciones con los amantes no con los amantes del placer, sino con los que buscan a Dios, con los que aman a Dios. Porque nuestros corazones aman el placer. Aquí es donde está el llamado y forma de vivir en los últimos días. Y ellos se vuelven difíciles. Y eso se vuelve difícil. Esto significa que al mismo lugar a donde vamos a crucificarnos, a la cruz de Cristo, es el mismo lugar a donde deberíamos ir para encontrar nuestro verdadero amor y nuestro verdadero amor por Dios. Cuando llegamos a la cruz de Jesús, lo que vemos y lo que creemos y lo experimentamos es la grandeza del amor de Dios por nosotros. Dios ha manifestado su amor hacia nosotros en esto, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ver, experimentar y creer la inmensidad del amor de Dios por nosotros, su sacrificio, que llena nuestros corazones de amor por Él, para que no seamos amantes de nosotros mismos, para que no seamos amantes del placer, sino para que lo busquemos y deseemos la venida de Jesús, su reino en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Que Dios nos impida ser amantes del placer y hacernos amantes de Él, más que amantes de nosotros mismos. Oremos. Padre, te damos gracias por la advertencia de las Escrituras, que las Escrituras nos dan acerca de las amenazas de los últimos días, del peligro. Nos damos cuenta de la existencia de este peligro cuando miramos en nuestros propios corazones y vemos que hay muchas maneras en las que nos amamos a nosotros mismos y en las que buscamos las cosas de este mundo. Pedimos que nos des corazones, ojos de fe que esperen por el día de Jesucristo y que buscamos a Él y no a las cosas aquí en este mundo. Oramos que nos apartes y nos conserves hasta el día cuando Jesús venga. Pedimos en su nombre. Amén.